buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. Antes de entrar al tema de esta impactante historia, sobre una de las sectas más atroces y populares actualmente conocidas, y lamentablemente los actos cometidos por la misma han impactado de una manera negativa no solo en Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Debemos hablar de su líder principal, Charles Manson. Para conocer un poco más a fondo de cuáles eran las motivaciones y por qué cometieron tantos acontecimientos de gran brutalidad. Esto es, ¿quién carajos fue la familia Manson? Empecemos con esto. Charles Manson fue un estadounidense, fundador y líder de una secta conocida como la Familia, un grupo que perpetró varios crímenes. En 1969, que nos adentraremos más a fondo en este tema. Nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934, hijo ilegítimo de una joven adolescente de 17 años, Heather Maddox. Vivió con su madre unos años, la cual tenía un problema de alcoholismo, hasta que por medio de crímenes de bajo impacto, reunió el dinero suficiente para independizarse y así, a los 14 años, fue detenido por primera vez. A partir de ese momento, su vida transcurrió entre fugas e ingresos en prisión. Se casó 2 veces, la primera con una enfermera de 17 años con la que tuvo su primer hijo, y la segunda vez con una mujer de la vida galante con la que tendría su segundo hijo. En el año de 1967 se instaló en San Francisco e intentó cambiar el rumbo de su vida. Sacó a recluir su lado místico. Al tiempo, intentaba ganarse la vida como músico. Se rodeó de un puñado de seguidores alucinados que le daban importancia a sus discursos. Manson decía haber encontrado un significado en la canción Helter Skelter de The Beatles, interpretando en ella que los afroamericanos iniciarían una guerra civil contra los blancos, de la que saldrían vencedores. Con ese discurso, consiguió manipular a un total de aproximadamente 144,000 personas. Manson daba largos discursos a sus seguidores, a la familia, en los cuales hablaba de la llegada de un supuesto apocalipsis. Sus teorías se basaban en la libre interpretación de la Biblia y los mensajes ocultos de ciertas canciones como la que mencionamos hace un momento. Junto con muchos de sus seguidores, se mudó a un rancho en California y conformó lo que se conoció después como la Familia. Este fue el lugar donde el criminal envió a sus súbditos a cometer actos abominables. Su objetivo: desatar una revolución racial. Con su pelo largo y sus prácticas definitivamente promiscuas, Manson encuadraba perfectamente con el prototipo de hippie. El 9 de agosto de 1969, 4 integrantes de la familia acudieron a la casa del productor de Hollywood Terry Melcher, en la calle Cielo Drive 10050, que también, antes, ese productor había rechazado a Manson. Allí, maltrataron, por decirlo de alguna manera, y le quitaron la vida a 5 personas con una tremenda brutalidad, que era difícil creer quién pudo haber perpetrado este crimen. Una de las víctimas era la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski. Tenía tan solo 26 años e iba a dar a luz en 2 semanas. Su cuerpo apareció atado con una soga junto con el peluquero de celebridades de la época, Jay Sebring. Cuando acabaron, los miembros de la familia pintaron con líquido vital rojo, ¿saben a lo que me refiero?, la palabra cerdo en la puerta de la vivienda. La abominación continuó. A la noche siguiente del Tate, el propio Manson salió de su guarida y con media docena de seguidores otra vez atacó una casa de Los Ángeles. En este caso, la del adinerado Lino LaBianca y su esposa Rosemary. Allí, el líder de la familia ordenó a sus súbditos que le quitaran la vida. En las paredes volvieron a invocar sus demonios al escribir: deceso a los cerdos. La familia. Charles Tex Watson. En la noche del 8 de agosto de 1969, se presentó en la mansión número 10050 de Cielo Drive en Beverly Hills, como lo mencionamos hace un momento.
junto con sus compañeras Atkins, Casabien y Gwen Gilbert. Al entrar en la casa, dijo: «Soy el diablo, y he venido a ejecutar la obra del diablo». Acto seguido, acabó con la vida de 2 de los hombres que allí estaban, igual que a 3 mujeres, entre ellas Tate. Al día siguiente, fue quien le quitó la vida a Lennon Libianca y a su esposa. Se fue a Texas tras los crímenes. Fue detenido luego de que la policía de California notificara que había encontrado sus huellas en la puerta de la casa de la esposa de Polanski. En la actualidad, tiene aproximadamente 70 años y se encuentra en la prisión de Mule Creek, en Ohio, California. En la cárcel renegó de Manson, se ordenó ministro religioso, se casó y tuvo 4 hijos. Lleva 46 años encerrado. Susan Atkins. Tenía 19 años cuando conoció a Manson. Se fue con él y no se separó de su lado hasta que ambos fueron juzgados por los 7 crímenes. Durante el juicio, se convirtió en una especie del símbolo de todo lo malo que le podía pasar a una chica metida en el mundo de los hippies y las drogas. La joven confesó haberle quitado la vida a Tate y a otra de las víctimas en el primer ataque. Su relato estremeció al jurado. También contó que su compañero Watson le dijo que dejara algún tipo de señal en la casa que asombrara al mundo. Y por eso decidió pintar la palabra pig en la puerta. Al momento de recibir la condena, era madre de un niño de 3 años. En prisión, se aferró a la religión y renunció a Manson. Se casó 2 veces tras las rejas y le negaron la libertad condicional 13 veces. En 2008, se le diagnosticó un cáncer en el cerebro. Lamentablemente, falleció en septiembre del año siguiente a los 61 años. Leslie Van Houten. Tenía también 19 años cuando participó en los crímenes. Conoció a Manson a través de su novio y se mudó junto con otros compañeros a la casa del Rancho del Valle, junto con el Profeta. Ella no participó en los crímenes de la mansión de Polanski, pero sí de los 2 ocurridos al día siguiente. Manson y Watson la reclutaron para su segundo ataque. Tex me dio el cuchillo y me dijo: «Haz algo», porque Manson le había dicho que se asegurara de que todos nos mancháramos las manos, recordó en una entrevista con la ABC en 1999. La mujer se arrepintió de los crímenes públicamente en reiteradas oportunidades. La libertad condicional se le negó 21 veces. En la actualidad, tiene 70 años y cumple una condena de prisión perpetua en California. Patricia Krenwinkel. Nacida en Los Ángeles, trabajaba como secretaria cuando en el 67, a los 20 años, conoció a Manson. Se convirtió en una de sus novias y lo acompañó a San Francisco, donde él intentó ser músico antes de volver a Los Ángeles. Participó en las 2 noches de terror de agosto del 69 y fue condenada por 7 cargos. En el juicio, confesó haber perseguido a una de las mujeres por la mansión de Cielo Drive, hasta que, finalmente, acabó con su vida. En una entrevista publicada por The New York Times en el 2014, aseguró: «Cuando pienso en mí, lo más que me viene a la cabeza es lo cobarde que he sido, hasta dónde me he dejado ir». En la actualidad tiene más de 70 años y lleva 48 años en prisión. Le negaron la libertad condicional 14 veces. Tras la muerte de Atkins, tiene el récord de años entre las rejas de una mujer en California. Lynette Fromm. Vivía en California cuando conoció a Manson. Se unió al grupo en el 67, a tan solo 19 años. Si bien la joven no participó en los crímenes, durante el juicio se encargó de defender a Manson a las puertas del tribunal. Cuando el líder se grabó una X en la frente, y las 3 mujeres juzgadas junto a él también lo hicieron. Fromm se sumó desde el exterior. No se volvió a saber nada de ella hasta que, en el 75, cobró notoriedad por intentar fallidamente prescindir de la vida del presidente Gerald Ford durante un acto político. Fue condenada a perpetua y siguió en contacto con Manson por cartas. En el 87, logró escapar a la cárcel e intentó encontrarse con él, luego de que se había enterado de que su líder tenía una enfermedad. Fue aprehendida a los 2 días. En 2009, después de 34 años de cárcel, obtuvo la libertad condicional. Ahora tiene más de 70 años.
Linda Casabian fue la persona que condujo el auto y vigiló desde la calle durante los crímenes. Tate LeBianca tenía 20 años en ese momento y se había unido al grupo poco antes. Según su testimonio, se quedó horrorizada cuando se dio cuenta de lo que ocurría. Se fue de Los Ángeles después de los crímenes y se entregó a la policía en New Hampshire cuando supo que la buscaban. Durante el juicio, llegó a un pacto con la fiscalía para colaborar a cambio de inmunidad. Su testimonio fue clave para lograr condena de toda la familia Manson. En la actualidad tiene más de 70 años. Mitos. Manson pretendía hacer creer a las autoridades que los crímenes habían sido cometidos por miembros de la comunidad afroamericana y buscaba con eso incitar una guerra racial. El enfrentamiento, se decía entonces, era una supuesta profecía contenida en la canción Helter Skelter del álbum blanco de The Beatles. Esta presunta vinculación con los Cuatro de Liverpool fue desmentida por Sandra Blue Gould, una exintegrante de la familia, que en una entrevista desmintió este mito. Es absolutamente falso. Charles creció en otra década. The Beatles no era su música. Donde vivíamos no teníamos radio. Una vez llegó alguien a visitar y llevó un tocadiscos y dijo que teníamos que escuchar ese álbum. Nos gustó y algunos lo siguieron escuchando. En esa época había mensajes en toda la música. Se usaba como símbolo de protesta. Era interesante para nosotros, pero no estábamos obsesionados, aseguró. El 25 de enero de 1971, Manson fue condenado. El castigo a pagar fue con su propia vida. Pero un cambio de doctrina judicial le salvó y quedó recluido a perpetuidad. La mayoría de sus seguidores también fueron sentenciados. Con el correr de los años, su figura se erigió en un símbolo de maldad que también fue absorbido por la voraz cultura pop. Su rostro se convirtió en un ícono del mal, y el cine y la literatura no desaprovecharon esta ocasión. Antes de ser juzgado, Manson concedió una sola entrevista a la edición estadounidense de la revista Rolling Stones. Solo hay uno, soy el único. No me importa lo que otras personas piensen. Solo hago lo que mi alma me dice, respondió cuando le preguntaron si se consideraba un líder. En prisión, quien supo ser líder de una secta que cometió atroces crímenes, pasaba sus días entre juegos de ajedrez y lecturas de Biblia. Recibió visitas de diferentes personas que se sentían atraídas por su historia. A fines del 2014, pidió sin éxito autorización para casarse con una mujer de 26 años. En enero del 2017, fue hospitalizado por una hemorragia interna y el 19 de noviembre del mismo año dejó este mundo en el Hospital Mercy de Bakersfield, California. Tenía 83 años. Nunca mostró algún tipo de arrepentimiento. Solo me pregunto, ¿qué es lo que tenían en la cabeza estos jóvenes? O más aún, ¿con qué inteligencia utilizaba las palabras Charles Manson para crear un número significativo de seguidores e incitarlos a cometer este tipo de delitos? Sin duda, debió de ser un hombre bastante inteligente, que desafortunadamente utilizó esta virtud en algo verdaderamente negativo para él y para la sociedad. Muchas gracias por llegar al final de este informe. Espero que les haya gustado mi trabajo en el mismo. Si es así, por favor déjenme un like, que me ayudarían un montón. Y suscríbanse al canal para cumplir con la meta de llegar a los 2000 suscriptores. Larga vida para todos y recuerden, ¡Let's rock!